Saludos compañeros Curfat, quien les habla abogado Jesús Espinosa. Me complace en presentarles el tema referente al panel y al foro. En cuanto al panel, tocaré puntos relativos a sus características, recomendaciones, estructura, función y tipos, así como sus elementos. Y respecto al foro, tocaré puntos similares en cuanto a recomendaciones, partes, reglas y formas de participación, concluyendo con la diferencia entre el panel y el foro. De modo que agradezco su atención al desarrollo de este importante tema. Iniciamos indicando que un panel es una situación comunicativa, expositiva, en la cual un tema de interés general o polémico es abordado por un grupo de especialistas para ser debatido públicamente. El panel de discusión se compone de tres elementos esenciales: los panelistas, el moderador y el público. Los panelistas, comprendidos entre 3 y 5 personas, son especialistas o autoridades en la materia o en alguno de los aspectos específicos de esta, quienes vienen a aportar desde sus diferentes disciplinas de conocimiento o sus posturas distintos puntos de vista del tema. Por otro lado, el moderador es la persona encargada de coordinar el panel de discusión, de controlar el tiempo, dar la palabra, presentar a los panelistas, mantener la discusión activa, formular preguntas y manejar las intervenciones del público. Y finalmente el público es el espectador del panel de discusión, aunque no puede participar directamente, sí puede formular preguntas o realizar aportes a la discusión. De modo que el panel es una especie de diálogo o conversación en la cual cada uno de los expertos va interviniendo y dando su opinión y complementando, contradiciendo a sus compañeros panelistas sobre cada uno de los aspectos del tema, debiéndose llevar a cabo de una forma coherente, racional y objetiva, con espontaneidad y fluidez, para evitar dispersiones o valoraciones muy personales, siendo el objetivo fundamental del panel que el público o auditorio pueda ampliar, profundizar o actualizar su conocimiento sobre un tema de particular interés. Ahora bien, en cuanto a sus características, encontramos las siguientes. Está conformado por los panelistas, un moderador y un público. Es abordado un tema polémico o de interés general. Tiene una duración definida que puede ir de 1 a 2 horas. Cada panelista es una autoridad en su campo de conocimientos. La discusión se lleva a cabo a modo de diálogo entre los participantes. Cada panelista tiene un tiempo limitado para sus intervenciones y el tema es abordado por los panelistas desde distintos enfoques. En referencia a los tipos de panel, encontramos los siguientes: especializado, público y mixto. El primero es aquel que comprende invitados profesionales, especialistas en la materia, como científicos, académicos, entre otros. El público comprende invitados que son personas de diversa extracción y características, elegidos al azar, como los jurados en los juicios. Y el mixto comprende invitados que combinan la presencia especializada con la popular. No obstante, la función del panel de discusión radica en el hecho de que son espacios amigables, seguros, pero a la vez formales, de abordaje de temas que bien pueden ser polémicos y en otros sentidos resultar difíciles de abordar, comprendiendo una estructura de 3 a 5 integrantes, siendo 7 el máximo aceptable para que el debate sea operativo y no se desorganice. Tal y como se indicó anteriormente, tiene una duración de alrededor 2 horas, en las que cada panelista tiene una misma cantidad de tiempo disponible. Hablamos de entre 10 y 15 minutos, para exponer su perspectiva lo mejor posible, por lo que deberán evitar desvíos y divagaciones.
Y una vez presentado, se da inicio a una fase de discusión o de debate, en el que se formulan preguntas por el moderador, el público o los propios panelistas, permitiéndose así el intercambio de opiniones, la interrupción y la réplica, siempre y cuando se respeten las normas de intercambio organizado de ideas. Finalmente, en cuanto al panel, se hacen las siguientes recomendaciones a la hora de su realización. Primero, presentar a los panelistas al inicio del evento y brevemente antes de su primera intervención. Segundo, explicar rápidamente cuál será la estructura del debate y cuándo se permitirá las preguntas. Tercero, procurar coordinar el derecho a la palabra y la réplica para evitar que todos hablen a la vez. Cuarto, intentar traducir a un lenguaje accesible las conclusiones a las que un exponente llegue cuando le hagas preguntas. Y quinto, procurar que se conserve el orden y el respeto a lo largo y ancho del debate. De otro lado, en cuanto al foro, podemos definirlo como un tipo de reunión donde las personas conversan y opinan sobre un tema que les interesa. En el foro se genera una discusión dirigida por un moderador que interviene para que sea ordenada. Se encuentra caracterizado por las siguientes razones. Participa una gran cantidad de personas con perspectivas diversas. Se discute en torno a un tema acordado previamente. Hay un moderador encargado de presentar el tema, regular las intervenciones de los participantes y estimular la discusión con preguntas. Todos los participantes intervienen en la discusión aportando sus puntos de vista y dialogando respetuosamente con las distintas perspectivas. Por la cantidad de participantes, cada intervención ha de ser breve, no debe superar los 2 minutos en promedio. Y como toda discusión estructurada, el foro se desarrolla con un inicio o introducción que hace el moderador, en la que presenta el tema que se discutirá y las reglas para los participantes, un desarrollo en el que los participantes exponen sus opiniones respetando los turnos de habla determinados por el moderador, y un cierre también a cargo del moderador, quien sintetiza los principales puntos de la discusión y agradece la participación. Sin embargo, para realizar un foro deben tenerse presentes las siguientes recomendaciones. Todos los integrantes del curso deben conocer el tema previamente para que puedan discutir con fundamentos. Es importante que los diferentes participantes aporten con distintos puntos de vista acerca del tema, ya que si todos piensan igual, no hay intercambio de ideas. Es conveniente designar un coordinador que regule las intervenciones y que sintetice las ideas claves del tema. En lo verbal, debe cuidarse la expresión con claridad y un lenguaje adecuado. En lo paraverbal, manejar las pausas y la intensidad de la voz de acuerdo a las ideas que quieran enfatizar. Y en lo no verbal, miren a los ojos a los demás participantes del foro, demuestren interés al escuchar y procuren no realizar movimientos mecánicos que distraigan a los interlocutores o a la audiencia. Y como en todo ejercicio de comunicación oral, la tolerancia, el respeto a las personas, opiniones y tiempos son claves. Concluyendo el desarrollo de este tema con la diferencia principal que existe entre el panel y el foro. El panel, por una parte, es una reunión que se realiza entre especialistas de un determinado tema para hablar ante un auditorio de forma informal y dialogatoria, mientras que el foro es una discusión entre todo el grupo para hablar sobre un tema que sea de interés general, suele utilizarse como una actividad complementaria a un aprendizaje, teniendo expresiones libres y no existe algún ganador ni técnicas moderadoras. Y agradeciendo con la atención prestada, cierro con un pensamiento de Malcolm X. La educación es el pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy.